preguntas de los aspectos que son los patrocinadores y las CRO, ¿sí? Un patrocinador, esto es la definición que tiene el INVIMA, es un individuo, una compañía, una institución o una organización que está responsable de iniciar, administrar, controlar o financiar un estudio clínico, ¿sí? Es encargado de la gestión y financiación del estudio. Generalmente, ¿quiénes pueden ser patrocinadores? Ya lo estábamos viendo al inicio de la presentación. Puede ser las instituciones de salud. Por ejemplo, acá el instituto si tiene una convocatoria en donde dice vamos a financiar investigaciones pequeñas, a patrocinar estudios, por ejemplo, que vaya a ser el equipo de enfermería. Entonces se convierte en un patrocinador. Las universidades tienen convocatorias internas donde financian pequeños montos para investigación. Colciencias, que es esto, un ente nacional donde se financian ya grandes montos para investigación en la parte clínica y pues en otros tipos de investigaciones. Tenemos el Sistema General de Regalías, que tiene también, si el departamento considera que es importante asignar recursos para la investigación, se financian también. Tenemos entes internacionales para investigación, que son como los homólogos del Colciencias en otros países, y tenemos por supuesto a la industria farmacéutica, que es un gran patrocinador. ¿Cuáles son las funciones de un patrocinador? Seleccionar quiénes van a ser los investigadores de la investigación del estudio, seleccionar las monitoras y los asistentes de investigación que sean calificados, que cumplan con los requisitos que vimos anteriormente. Asigna las responsabilidades y los roles de cada uno de estos dentro del estudio y es encargado de implementar y mantener los sistemas para asegurar la calidad del estudio desde que se elabora el protocolo y se pasan por todos los procesos que vimos arriba hasta llegar a la divulgación de resultados, ¿sí? O sea que es el patrocinador el supervisor de la calidad del estudio. ¿El patrocinador puede subcontratar a otra empresa para que haga eso? Sí, señora, que ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, y hay unas empresas que son las CROs que se encargan de hacer esta función. Entonces, otra de las funciones del patrocinador es asegurar que el estudio se desarrolla de acuerdo con las buenas prácticas clínicas y las regulaciones locales éticas y legales, proporciona las instalaciones, los equipos, el personal, o sea, todo lo que tiene que ver con la gestión del estudio, y maneja los datos y realiza informes ante las entidades regulatorias. Además, una función también importante del patrocinador es que en algunos ensayos clínicos los pacientes pueden sufrir de eventos adversos que puedan requerir compensación e indemnizaciones, entonces el patrocinador también es el encargado de suministrar esa compensación, de tomar medidas en relación a los eventos adversos, y también ese es el que determina el patrocinador si el estudio necesita ser concluido anticipadamente. ¿Por qué razones se puede concluir un estudio anticipadamente? Porque se ve que la intervención está siendo perjudicial cuando se hacen los análisis interinos, que se llaman, o porque, por ejemplo, ya se cumplió el objetivo del estudio, no se requirió el tamaño de muestra que se estaba planeando al principio, entonces se requirió un menor tamaño, entonces se puede concluir anticipadamente. Esas son las organizaciones de investigación por contrato que conocemos como la CRO. Entonces ahí responde a la pregunta de la jefe, y es que son personas u organizaciones que se contratan por el patrocinador para realizar las actividades relacionadas con el estudio. Y entonces esto tiene una implicación importante porque ellos se convierten legalmente y regulatoriamente en los responsables de las obligaciones del patrocinador. O sea, son quienes directamente van a empezar a hacer la gestión con los entes regulatorios. ¿Qué organizaciones por contrato existen? Pues hay múltiples y hay muchas organizaciones grandes, que casi todas son internacionales. En Latinoamérica está esta CRO LATAM, y pues también se convierte en CRO. Hay otros centros pequeños que están iniciando CROs, como por ejemplo Avanzar, la UNAP, donde van a desarrollar esos procesos
del estudio a través de un contrato, o sea, van a recibir una compensación por esto. ¿Qué ventajas o características tienen la CRO? Pues que tienen experiencia en las actividades de investigación, tienen un entrenamiento permanente en múltiples áreas, tienen además un equipo multidisciplinar y que generalmente las CROs ya tienen establecidas unas interacciones con diferentes actores importantes para el desarrollo de la investigación, como son las entidades regulatorias, los centros de investigación, los investigadores y los comités de ética. Entonces, el patrocinador aprovecha esa experticia de la CRO y contrata a estos entes para facilitar el proceso de la investigación. Como habíamos hablado, dentro de las funciones del investigador. Respecto a las CRO, ¿existe algún tipo de registro? O sea, ellas se tienen que registrar ante alguna institución o algo para que sean reconocidas. Pues en el momento no hay como... Van ganando experiencia y en el medio las van a identificar y dicen, vamos. Sí, en el momento no hay como una regulación grande para la CRO. Se registra como una empresa cualquiera donde registra sus servicios y pues debe certificar que tienen las personas con competencia para realizarlo y pues se van ganando entonces como cualquier empresa el goodwill para poder ser contratadas, ¿sí? Generalmente entonces es un mercado muy competido para los que van a iniciar en Latinoamérica porque ya hay CROs muy grandes y reconocidas que eran pues los logos que les mostraba. Entonces los patrocinadores de la industria farmacéutica pues buscan esas CROs internacionales, especialmente cuando los estudios se van a desarrollar a nivel multicéntrico internacional. El patrocinador, como les había comentado, es el encargado de designar una monitora que hace generalmente la supervisión externa del estudio. Esa monitora o monitor es un profesional del área de la salud que tiene competencia en la investigación clínica, que tiene experiencia, que ha sido previamente capacitado en buenas prácticas clínicas y además en el protocolo como tal. Las funciones que hace esa monitora es realizar la supervisión, como les decía, de los centros de investigación de las coordinadoras para asegurar la calidad de la información que se está recolectando en el estudio y de los procedimientos que se están desarrollando. Para hacer eso, pues ella previamente, eso desde el momento en que se hace la planeación del estudio, se establecen unas guías de cuáles son los parámetros que se van a evaluar en cada visita de monitoreo, se establecen unos calendarios de visita, unos calendarios también de llamadas telefónicas y un esquema que se va a desarrollar para la comunicación y para el informe de monitorización. La monitora es la principal intermediaria o punto de comunicación entre el centro y los investigadores y el patrocinador, ¿sí? Está como en el punto medio. Las funciones de ella entonces es capacitar y evaluar permanentemente al equipo de investigación sobre el estudio, notificar los datos del estudio al patrocinador, comparar que los registros que se están llevando a los CRFs sean precisos y válidos en relación a los documentos fuentes, y era lo que les mencionaba anteriormente, que o lo pueden hacer revisando todas las historias clínicas de los pacientes que se incluyeron en el estudio o seleccionando al azar algunos. Es encargada también de notificar la documentación ante las entidades regulatorias, notificar al investigador principal, verificar el proceso de vigilancia y control de los datos generados en los centros de investigación. Es la encargada de notificar los eventos adversos y las desviaciones del protocolo ante las entidades regulatorias, Comité de Ética, el INVIMA, y de garantizar todas las condiciones logísticas que se deben tener en cuenta cuando los estudios requieren el manejo de medicamentos, como desde la producción del medicamento hasta la administración del medicamento al paciente. Ahora, hay un agente nacional que es regulatorio, que ya mencionamos que es el INVIMA, y el INVIMA es el que desarrolla la auditoría en el estudio.
son visitas de inspección que generalmente realizan cuando hay algún reporte de irregularidades sobre el protocolo, en estudios que son realizados en poblaciones vulnerables como niños, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores, o cuando los estudios se están realizando con productos biológicos, especialmente vacunas, y en otras ocasiones cuando lo consideran, cuando al azar determinan unos centros que van a ir a auditar. En esos procedimientos de auditoría lo que se hace es que el INVIMA vigila que en el centro donde se está realizando se cumpla con toda la documentación que es reglamentaria, que existan los manuales de funciones, los manuales de procesos, que todas las personas estén involucradas con el proceso de investigación estén certificadas. El INVIMA revisa las hojas de vida de las personas, verifica que los centros cumplan y tengan certificación vigente, que los servicios de salud que se están utilizando para el desarrollo del estudio estén habilitados en ese centro, y también el INVIMA audita al comité de ética. El INVIMA también revisa el archivo de los documentos, que esté seguro, que haya custodia de la información. Revisa que la coordinadora tenga los planes de capacitación a los investigadores, a los centros. Revisa que los procedimientos de reporte y evaluación de eventos adversos se esté dando adecuadamente. Y selecciona algunos de los centros donde se esté desarrollando el estudio para revisar las instalaciones. Además de verificar ya la parte farmacéutica, cómo se están dando los procesos de traslado, la entrega y la recogida de los medicamentos. Eso ya es para terminar, para recordarles que no solo se desarrollan ensayos clínicos grandes que tienen que ver algunos con medicamentos y otros con intervenciones que no son con medicamentos, sino tienen que ver con la práctica como tal, y que son patrocinados por instituciones académicas. Y aquí les puse estos tres que algunos de ustedes conocen, que desarrollamos acá en el Instituto del Corazón desde la UNAP, que el coordinador del estudio fue el coordinador principal fue la Universidad de McMaster en Canadá, y que son estudios que fueron patrocinados por el PHRI, que es como el homólogo de Colciencias en Canadá. Entonces estos estudios, el CIRS, que ya es un estudio publicado, es un estudio con medicamentos, y los estudios LAOS y TRICS, que son sin medicamentos, eran estudios de intervenciones médicas. Entonces ya con esto pues finalizamos. No sé si hay alguna pregunta adicional que tengan. Todas las preguntas. Por ejemplo, en el caso de los trabajos que se hagan, o sea, que el Instituto del Corazón es un serio. No, es un centro. Dentro de la estructura organizacional es un centro, es el lugar donde se captan los pacientes que van a ingresar al estudio. Ya sea estudios observacionales, acá es un centro para los residentes, por ejemplo, de las universidades, para los practicantes, ¿cierto? Entonces es un centro. Y para los ensayos clínicos se conoce como centro porque es el lugar donde finalmente se captan los pacientes. CRO es la empresa que contrata el patrocinador para que vigile y entonces haga el convenio con el centro. Entonces venga y presente acá al comité de ética y someta y obtenga las aprobaciones para poder... Y haga los manuales. Sí, exacto. Bueno, y cuando sale ya el producto, como los estaba finalizando, sí, al final, ya se presenta el resultado a través de un artículo. Sí. ¿Cómo se dan esas participaciones en el sentido de porque
porque aquí hay un interés específico que necesitamos con el grupo de investigación. ¿Sí? Hay unos, o sea, el centro tiene unos trabajos con instituciones y cuando ya se ven esos resultados, el recurso humano que ha trabajado en eso y salen las publicaciones, ellos pueden vincularse a ese tipo de producción. Ya les explico entonces cómo es. Les voy a explicar con este ejemplo claro. Ellos, aquí Instituto del Corazón, no me salió la última diapositiva. Instituto del Corazón participó en el estudio CIRS, que ya se acabó. CIRS es un estudio de una institución académica patrocinado por un ente del gobierno internacional. No tiene CRO. La institución académica fue la que hizo la coordinación del proyecto. Se vinculó con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, pero como nosotros somos universidad, no tenemos pacientes, entonces vinculamos al Instituto del Corazón como centro, ¿cierto? Cuando se dio la publicación del estudio, entonces depende de algunos investigadores dicen, depende de la participación que usted haya tenido, o sea, del volumen de pacientes que se hayan incluido en el centro, entonces va a ser el reconocimiento. Siempre se da reconocimiento a los centros. Cuando son investigaciones contratadas, las CROs generalmente no se mencionan en los artículos, se da el reconocimiento a los centros, entonces se reclutaron. Al final del artículo aparece Centro Instituto del Corazón y quienes figuraron como investigador de ese centro, porque cada centro tiene un representante que viene siendo un subinvestigador del estudio, y también se da reconocimiento a la coordinadora en algunas ocasiones. Entonces, eso depende también de la cantidad de pacientes que incluye. Entonces dice, vamos a incluir en los reconocimientos a 1, a 2, a 3 personas, ¿sí? Porque los artículos, en el momento de publicarlos, pues, dependiendo de la revista, tienen unas limitaciones en texto y exacto. Entonces, los centros se reconocen de esa manera. Centros, si es todo el personal, es difícil que se reconozca, a no ser que ya alguna de las personas tenga una participación más activa, como es, por ejemplo, la redacción del manuscrito como tal, y entonces ya entra pues a la cabeza del artículo, ¿no? A ser de los investigadores o autores principales. Tengo una duda, y es que cuando, digamos como en este caso que era la Universidad de Máster que contactó a la UNAV y que el patrocinador de alguna manera era PHD, ¿cómo se maneja con la regulación local? Porque muchas veces vemos que, por ejemplo, no hay una cabeza que se encargue de eso. Por ejemplo, si ocurre un evento adverso, ¿quién informaría al INVIMA? Sí. Aplica un estudio académico, cumple con la misma regulación, debe cumplir con la misma regulación que un estudio contratado por la industria farmacéutica. El estudio debe presentarse y someterse ante el INVIMA. Generalmente, como son estudios multicéntricos, entonces van aplicando dependiendo de las regulaciones de cada país. Y aquí se nombra lo que es un coordinador a nivel nacional si se van a abrir varios centros en las instituciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, decirse el coordinador era la UNAV, y entonces la UNAV, como esto es un ensayo clínico de la fase 4, que los ensayos, pues, no sé si lo vieron en las anteriores sesiones, tienen unas fases, entonces se notifica al INVIMA. Y entonces cuando es de la fase 4, digamos, no tiene esa auditoría tan estricta como son de las otras fases, y entonces el reporte de los eventos adversos no es tan estricto, ¿sí? Pero debe cumplir con las mismas regulaciones como si fuera investigación contratada. De hecho, ahorita estaba comentándole acerca de un estudio que nosotros tenemos, tenemos en el grupo de cardiología preventiva de la UNAM, que el patrocinador es Colciencias, y que es un ensayo clínico con medicamentos, y en este momento pues estamos esperando a la aprobación del INVIMA, un estudio que Colciencias
ya dio los recursos desde el año pasado, pero pues como tenemos que cumplir con toda la regulación, llevamos un año esperando cumplir con todos los requisitos del INVIMA. Entonces, los procesos de planeación de un estudio son largos, y por eso les mostraba en la flechita, y de implementación y ejecución más largos todavía, pero se debe cumplir pues con toda la normatividad. Sí. Cuando pues, se está ejecutando un estudio que la regulación es muy clara para medicamentos y aunque tantico dispersa, también le aplica a los dispositivos. Sí. Pero cuando tenemos estudios en los que hacemos solo aleatorizamos intervenciones, por ejemplo, revascularizar o no con dispositivos comerciales, la intervención es qué vaso tratamos, qué vaso no tratamos. Sí. Estamos hablando de un diseño clínico. Sí. En este caso, ¿qué regulación le aplica? Porque Esto acaba hace unos meses, sí, hace unos meses INVIMA empezó a meter esos estudios dentro de su regulación, pero digamos que todavía no se ha socializado, o sea, en este momento no tiene regulación del INVIMA, ¿sí? En este momento, pero el objetivo del INVIMA sí es empezar a regular esos tipos de estudios también, sí es el objetivo. Sé que no tienen regulación, porque pues nosotros tenemos la mayoría de los estudios son de intervenciones sin medicamentos, ensayos clínicos sin medicamentos, y sé que hasta el momento no tenemos ni siquiera que notificarlo como tal, sino tenerlo inscrito como un ensayo clínico dentro de las páginas donde se escriben los ensayos clínicos, como clinical trials. pero igual debe pasar por INVIMA. Hasta el día de hoy no, pero sé que es objetivo del INVIMA que empiecen a pasar esos estudios también. El INVIMA en estos últimos 2 años ha cambiado mucho sus regulaciones, empezaron a aumentar los precios de aplicación, están cambiando los requisitos, aumentando el control, entonces posiblemente en los próximos meses esos estudios vayan a tener que ser sometidos al INVIMA. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces, muchas gracias. Muchas gracias por su conferencia. Muchas gracias a los asistentes. ¿Hay otro tema? No, ya. Ya fueron los Están como muy... De todos sumaron. Ese año los bajó mucho le quedó la gripa, pero recibió la gripa. La compra. Muchas gracias. Gracias.